se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza. Bendiciones, bendiciones, queridos amigos y hermanos que ya están conectados a este su programa. Jesús está pasando por aquí, de la Comunidad Católica Nuestra Señora de Loreto. Nuevamente le doy gracias a mi Señor por la bendición de poder estar con ustedes. Y hoy día vamos a compartir un tema que en estos momentos lo necesitamos todos. Lo hemos denominado consejos para elegir a nuestros gobernantes. Esperamos que ustedes compartan el link con todas las personas a quienes ustedes quieran bendecir. Y también que me acompañen en estos momentos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos traiga esa unción fresca. Oremos juntos. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Rey de los cielos. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición, este tiempo de gracia, este tiempo de unción. Te damos gracias, Papito Dios Todopoderoso, porque eres tú el que nos regalas esta bendición de poder compartir tu palabra. Señor, es tu palabra, Señor, no es la palabra de Juan, no es la palabra de María, sino que es tu palabra, esa palabra que cambia, esa palabra que transforma, esa palabra que nos da la oportunidad de ser mejores personas. Nos concede una vida nueva en Cristo Jesús, el Señor. Espíritu Santo, ven y ayúdanos. Danos revelación de la palabra que vamos a escuchar. Espíritu Santo, pon oídos espirituales en cada uno de nosotros, los que estamos a la escucha de este programa. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Míranos con bondad, míranos con misericordia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por estar allí conectados. Y gracias también por suscribirse a este nuestro programa y por compartir con todos sus contactos el link de nuestro programa. Como habíamos dicho, el tema lo hemos denominado consejos para elegir a nuestro gobernante. Y miren ustedes, queridos amigos y hermanos, este tema es propicio ahora que estamos iniciando el proceso electoral. Es importante que nos preparemos bien para depositar nuestro voto por alguno de los candidatos que van a presentarse en la contienda electoral para presidente de la República y asambleístas. Hermanos, para no equivocarnos y tener resultados desastrosos, los que hemos tenido en las últimas elecciones como hijos e hijas de Dios obedientes, debemos tomar en cuenta los criterios que Dios nos enseña en su palabra para poder tomar una decisión adecuada y correcta. Vamos a desarrollar el tema y les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 29, Proverbios 29, verso 2.
Reverenciamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos tiene que decir mucho sobre cómo elegir gobernantes. Proverbios 29:2, que lo acabamos de leer, nos dice que cuando el justo, o sea, cuando la persona íntegra y honesta gobierna, el pueblo se alegra, el pueblo prospera. Pero cuando gobierna el impío, o sea, la persona que causa daño intencionalmente, el pueblo se queja. Este pasaje nos lleva a reflexionar y a tomar las elecciones como un acto de suma responsabilidad delante de Dios. Porque si algún gobierno ha sido malo, los ciudadanos son los responsables de haber elegido un mal gobierno. Por eso debemos examinar nuestros motivos cuando votamos, para así no tener que lamentarnos después de haber depositado nuestro voto. Por tal razón, es fundamental que tengamos mucho cuidado a quién vamos a escoger y orar para que Dios nos dirija y podamos votar sabiamente, porque una mala elección de parte nuestra puede afectar a todo el país. Ahora preguntémonos, ¿cómo elegir gobernantes bajo criterios bíblicos? Miren, hermanos, hay personas que no votan porque son escépticos, pero si usted no ejerce su derecho al voto, nuestro país va a continuar como está. Vamos ahora a ver lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 18 del 21 al 22. Bueno, ustedes lo van a leer, pero en resumen, Éxodo 18, 21, 22 nos habla y nos dice que Jetro, el suegro de Moisés, le enseñó algunos procedimientos legislativos y judiciales para guiar a la naciente nación de Israel. Le pide que escoja gobernantes para la nación con las siguientes características. Vamos viendo algunas características de las que nos habla el libro de Éxodo, capítulo 18, del 21 al 22. ¿Cuáles son esas características que Jetro, el suegro de Moisés, le dijo que tenga presente para escoger a hombres que vayan a gobernar? Hombres con capacidad de gobernar y honestidad. Un candidato debe poseer preparación, debe tener experiencia. No basta solamente con tener buen liderazgo, hermanos queridos. Lamentablemente, los políticos de ahora postulan a candidatos que no tienen formación académica para asumir un cargo de responsabilidad. Y generalmente nombran a artistas, a comediantes, a deportistas, porque son gente que de pronto son exitosos en su rama, pero no tienen la preparación para desempeñar los puestos para el cargo al que están postulando.
lastimosamente, son personas que tienen un total desconocimiento para desempeñarse en esos cargos. Otra característica es que sean temerosos de Dios. Lastimosamente, la mayoría de los candidatos no son cristianos comprometidos, pero por lo menos escoja personas que respeten a Dios, que no sea un incrédulo, peor, un ateo. No hay que dejarse engañar por esos que se autocalifican como católicos practicantes y llegaron al poder y sacaron a Dios de la Constitución. Aprobaron leyes contrarias a la voluntad de Dios, poniendo la legalidad por encima de la moralidad, legalizando los matrimonios de parejas homosexuales, permitiendo la tendencia de hasta 4 gramos de droga, legalizando el aborto. Hermanos, todo esto continúa siendo inmoral porque va contra la ley suprema del Señor. A veces los gobiernos no consideran los 10 mandamientos de alta moral e ignoran a Dios, olvidando que Él es el dueño de todo y debemos darle cuentas de lo que hacemos con aquello que Él nos encomendó. Hermanos, no es un secreto que el mayor problema de la crisis política por la que hemos pasado se da por causa de la corrupción, no solamente en los cargos de gobierno, sino también en todos los sectores y ámbitos de la sociedad. Desde el señor vigilante que cuida del tránsito de vehículos y pide coimas por dejar pasar infracciones de tránsito, hasta el alto funcionario público que desvía recursos públicos o dice mentiras. El temor a Dios es el principio de la sabiduría y la característica principal para obrar rectamente. Una persona que dice no creer en Dios o no creer que las Sagradas Escrituras son la verdad, no tiene una base moral lo suficientemente transparente y sincera que le diga con exactitud qué es bueno y qué es malo. Sin una base moral inmutable y perfecta como las Sagradas Escrituras, la moral entonces se vuelve relativa. Es decir, lo que es bueno para unos es malo para otros. Vamos a leer lo que dice el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Isaías 5, verso 20. Dice así el Señor: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Palabra de Dios. Y ahora leamos lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 7. Dice así el Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Palabra de Dios. Ahora bien, hermanos queridos, ¿cómo sabemos si una persona tiene temor de Dios? Esta es una pregunta difícil de responder. No obstante, podemos considerar si el comportamiento de dicha persona está de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios
no solamente cuando se está expuesto a los medios, sino también en la vida privada. Vale la pena aclarar que aunque cuando una persona nombre a Dios, cite la Biblia e incluso visite las iglesias para hacer política, esto no garantiza que en verdad teme a Dios. De hecho, la Biblia nos dice que no debemos tener nada oculto, sino que nuestro buen comportamiento debe ser conocido por todos. Abramos ahora nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2. Así dice el Señor: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Palabra de Dios. Y en Colosenses capítulo 3, verso 23 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Palabra de Dios. Hermanos, por tanto, elija a aquellos que hacen las cosas bien delante de Dios y de los hombres. Aquellos que no han cedido a la presión de la corrupción y han mantenido su integridad, dejando el nombre de Dios en alto. Otra característica que debemos tener presente es que no se presten para actos corruptos. Es decir, que no tengan afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. El amor al poder, en especial al dinero, corrompe. San Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si te ofrecen dinero por un voto, no es un candidato opcional. No se dejen sobornar, ni permitan que los compren por un sándwich o por una cola. Uno de los errores que cometemos a la hora de elegir a los candidatos es ignorar la gestión previa que han realizado. Hay que revisar el pasado para no volver a elegir a aquellos que han hecho daño al país. Para ello, hermanos queridos, están los exámenes realizados por los entes de control, cuya credibilidad está sustentada con evidencias claras y veraces. A pesar de que muchos han actuado en favor propio y le han hecho daño al país, aún existen personas íntegras que han realizado una excelente gestión y han permanecido firmes en sus principios sin dejarse corromper. Por lo tanto, debemos votar por aquellos que lo han hecho bien hasta el momento. Elija a quienes tienen experiencia. En años pasados, algunos se postularon y fueron elegidos gracias a la simpatía que ganaron con el pueblo. Sin embargo, mostraron no poseer el conocimiento ni las habilidades necesarias para desempeñar bien sus funciones. Esto se observó entre los asambleístas electos. Otros tuvieron el descaro de falsificar títulos académicos.
a la hora de elegir, debemos tener presente que los candidatos sean idóneos para ejercer su cargo y cuenten con la experiencia y conocimientos necesarios para ello. Es necesario que se creen perfiles de desempeño para evitar que advenedizos quieran estar en cargos para los cuales no están preparados, ocasionando un daño en el normal desempeño de las funciones encomendadas. Leamos lo que dice el libro de Daniel. Nos vamos al Antiguo Testamento, el libro de Daniel, el capítulo 1, versos 3 y 4. Daniel 1, versos 3 y 4. Dice así el Señor: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Palabra de Dios. Hermanos, escuchamos. Dice: elija considerando la historia. Dice el adagio popular que el que ignora la historia tiende a repetirla. Las Escrituras dicen en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento o porque le faltó el conocimiento. Palabra de Dios. Tenemos ante nuestros ojos, hermanos, la situación de Venezuela y además la historia de Cuba. Ahora, también Colombia, que ya está sintiendo los azotes del socialismo, y de otros países latinoamericanos. Vemos cómo el socialismo y comunismo han destruido la esperanza de muchas personas. Basta con ver los videos de las declaraciones de los difuntos Hugo Chávez, Fidel Castro y también de otros presidentes cuya tendencia socialista tienen en jaque a esas naciones. Una recomendación: revise la historia que estos, antes de ser elegidos, prometieron trabajar por el pueblo y negaban ser socialistas o comunistas, pero hoy sabemos que mintieron. Tenga en cuenta también el tipo de asesores que tienen los candidatos. Leamos lo que dice Proverbios 11, verso 14. Dice así el Señor: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros. Palabra de Dios. Es por eso que hay que tener en cuenta el tipo de asesores que tienen los candidatos. Si el consejo e ideología que está detrás del candidato se basa en el ocultismo y el satanismo, que desean sumergir a la nación en maldición, o en el socialismo y comunismo que han destruido a otros pueblos, o también puede ser en la inmoralidad sexual
que se ha infiltrado en el sistema educativo, entonces con esa misma dirección gobernará tal candidato y sus intenciones y forma de actuar estarán igualmente determinadas por su manera de pensar y por los intereses que hay detrás de él. Son las Sagradas Escrituras la verdadera dirección que debe tener un candidato para que pueda conducirse con rectitud y sabiduría. Por esta razón, debemos elegir a personas que se rijan por los principios bíblicos y por la sabiduría que viene de lo alto, que hallen consejo en las Escrituras y se rodeen de personas rectas, que tomen decisiones basadas en la justicia. Es tiempo, hermanos queridos, que escojamos la bendición sobre la maldición, que tomemos juntos la decisión de hacer brillar la luz en medio de las tinieblas, que entre todos erradiquemos de una vez por todas la corrupción e iniquidad que han prevalecido por tantos años en los puestos de gobierno, especialmente en el legislativo y judicial de nuestro país. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13, versos 1 y 2. Así dice el Señor: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Palabra de Dios. Hermanos, si toda autoridad es establecida por Dios, estamos en la obligación de someternos a ella. Pero, ojo con esto, no debemos someternos cuando nos obligan a hacer lo que es contrario a la palabra de Dios. Ojo, no debo someterme cuando me obligan a hacer lo que es contrario a la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo bíblico de Daniel, que sin importar las consecuencias, se mantuvo fiel a su fe. En conclusión, para saber cómo elegir a nuestros gobernantes, debemos tener como parámetro las Sagradas Escrituras. Saber que en ellas encontramos los principios que nos permitirán evaluar el carácter del mejor futuro gobernante, sin olvidar nuestro mejor ejemplo, Jesucristo, quien dice y hace presentando el verdadero desafío de todo líder político. El apóstol Pablo les pedía a los primeros cristianos que oraran por quienes estaban en eminencia para vivir quieta y reposadamente. En nuestro contexto significa que debemos orar por todos los candidatos que están postulándose para gobernar,
sean o no de nuestro agrado, porque no podemos discriminar delante del trono de Dios. No sabemos qué candidato será el nuevo presidente y nuestra obligación es ir delante del Señor a levantarlo en intercesión. Nuestra oración intercesora debe estar con ellos. No debes dejarte manipular por la presión social que distorsiona el Evangelio, porque los cristianos debemos apoyar al gobierno de turno y trabajar por nuestro país, sin importar la denominación política. Este fue el compartir de la palabra justo en este tiempo que estamos preparándonos para elecciones. Ahora vamos a orar. Pidámosle al Señor que sea Él quien ilumine nuestro pensar. Démosle gracias también por la palabra que nos ha dirigido en esta hora. Te invito a que ores conmigo y digámosles gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Papito Dios Todopoderoso, porque tu palabra es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu reino. Te pedimos, Dios Todopoderoso, el don del discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu palabra, que viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad. A medida que siguen el camino de Jesús y sus apóstoles y nos guían hacia tu reino de paz y justicia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos amigos y hermanos que me han acompañado en este tiempo de oración. Ahora quiero pedirles que compartan, envíen este compartir a todas las personas a quienes ustedes quieran bendecir. Y para terminar, les invitamos a que escuchen un tema musical interpretado por los hermanos del Ministerio de la Comunidad Nuestra Señora de Lourdes. Que el Señor les bendiga y gracias por estar allí. Cuando Él pasa, todo se transforma. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte.